Buenas noches, mi nombre es Leonardo Herrera, estudio Comunicación Social, es curso segundo semestre. Esta materia es Historia de Venezuela, pautada por la profesora Celia Sánchez. El objetivo del presente trabajo es presentar un análisis del periodo democrático y dictadura entre 1936 y 1950. Para su desarrollo se exponen situaciones sociopolíticas ocurridas en el país, enfatizando que tras la muerte de Gómez, los sucesos de los gobiernos de los generales Eliezer López Contreras e Isaías Medina Angarita. Por este trabajo se basará la investigación de la vida política de Venezuela para llegar a donde estamos en este momento, es decir, el periodo en el cual Venezuela logró la democracia. Eliezer López Contreras estuvo en la presidencia desde 1935 a 1941. El 14 de febrero de 1936, el plan de gobierno expuesto a la nación venezolana por el presidente Eliezer López Contreras el 21 de febrero de 1936, el mismo fue la respuesta de Contreras ante el clima de la inestabilidad política y social que se experimentaba en Venezuela tras la muerte de Juan Vicente Gómez. En tal sentido, el 14 de febrero de 1936, la población, con el liderazgo de los miembros de la llamada generación del 1928, se lanzó a las calles a manifestar en contra de los vestigios del régimen gomecista y a favor de una mayor apertura política del recién inaugurado gobierno de Eliezer López Contreras. Lamentablemente, esta manifestación tuvo un desenlace fatal cuando algunos miembros de la policía reprimieron de manera violenta a la población y fue súper sangriento. En el periodo de 1936 a 1937, las obras públicas ocuparon el primer lugar en el presupuesto nacional, a diferencia de los egresos del periodo gomecista, que los gastos de guerra eran lo que ocupaban en ese lugar. En cuanto a la educación, fue una de las áreas en lo que los logros que programas se hicieron notar. Se pone en marcha una campaña de alfabetización, se creó el Instituto Pedagógico Nacional, se fundaron las escuelas normales y se abrieron las universidades nacionales. El gobierno de Isaías Medina Angarita, 1941-1945. Erradicó el gobierno de los funcionarios gomecistas, liberó a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados. Legalizó en 1941 a Acción Democrática y en 1945 el Partido Comunista Venezolano. Concedió el voto a la mujer en las elecciones concejales. Creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias INOS y creó también el Instituto Autónomo de la Ciudad Universitaria, que creó un cargo de construcción a la nueva sede de la Universidad Central de Venezuela, USB. Inició los servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IBSS. Eso fueron una de sus características más relevantes. Ahora vamos con el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. La oposición del gobierno de Medina Angarita estuvo encabezada por la Acción Democrática, que reclama una reforma constitucional para permitir la elección directa. Medina Angarita consideraba que no estaban dadas las condiciones para dar este paso, sobre todo porque los viejos oficiales de Gómez aún controlaban los altos mandos del ejército, que luego pudiera dar el paso hacia las elecciones directas. Pero no obstante, el 18 de octubre de 1945, un grupo de oficiales encabezados por los capitanes de Carlos Delgado Chabaud, Marcos Pérez Jiménez y el capitán Mario Vargas dieron un golpe de estado con el apoyo de dirigentes de la Acción Democrática, quienes bautizaron el golpe militar con el nombre de Revolución de Octubre. Ahora vamos con la Junta del Gobierno de 1945 y 1948. Del golpe militar del 18 de octubre de 1945 surgió una Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y entre otros. Una de las primeras medidas tomadas por la Constitución del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, encargado de establecer responsabilidades por presuntos enriquecimientos ilícitos en funcionarios gomecista, lopicista y medinista y de sus allegados. Se le siguió un juicio a 166 funcionarios, incluyendo a los expresidentes López Contreras y Medina Angarita. Entre otros, la Junta creó el Ministerio de Comunicaciones, la Escuela Náutica y el Instituto Autónomo de Administración de Ferrocarriles. Ahora vamos con el gobierno de Rómulo Gallegos de 1947 a 1948. Cabe destacar que los miembros de la Junta Revolucionaria y del gobierno no participarán como los candidatos para no ser acusados de ventajistas. Sin embargo, el gobierno de Rómulo Gallegos fue muy breve, del 15 de febrero hasta el 24 de noviembre de 1948, cuando fue derrocado por la Junta Militar formada por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chabaud, quien era ministro de Defensa, Marco
Marcos y Luis Felipe Llovera Páez, quienes acusaban del gobierno de haber sido incapaces de resolver la crisis y a Acción Democrática de ser un partido sectario. Ahora vamos con la Junta Militar de Gobierno de 1948 y 1950. El grupo de oficiales que derrocó a Gallegos el 24 de noviembre de 1948 bajo el nombre de Unión Patriótica Militar contribuyó una nueva junta presidida por Carlos Delgado Chabaut e integrada por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, quienes asumieron los ministerios de la Defensa y Relaciones Interiores respectivamente. Las primeras medidas decretadas por la Junta de Gobierno fueron suspensión de las garantías decretadas por Gallegos, deportación del presidente y sus colaboradores, ilegalización de la Acción Democrática y detención de sus líderes, disolución del Congreso Nacional, de los consejos municipales, de las asambleas legislativas y la reanudación de las relaciones diplomáticas con los gobiernos dictatoriales como España, Nicaragua y República Dominicana en ese entonces. En 1950 ilegalizó a PCB y a los sindicatos petroleros que realizaron paros y suspendieron las clases por protestas estudiantiles. Pero las elecciones se cancelaron por la muerte del Delgado Chabaut. El 13 de noviembre de 1950, un grupo armado bajo el mando de Rafael Simón Urbina secuestró al comandante Carlos Delgado Chabaut a la salida de su residencia. Ese mismo día asesinaron en una calle desolada de Caracas. Esta fue toda mi exposición. Que tengan buenas noches y un placer.